mide la tasa de desocupación, la tasa de desempleo, nunca va a encontrar que la tasa es cero, por más que la economía esté creciendo a un ritmo muy acelerado. ¿Por qué? Porque si la economía está creciendo a un ritmo muy acelerado y se están creando nuevos puestos de trabajo, siempre hay gente que renuncia buscando un puesto mejor, porque sabe que lo van a llamar. Y en el momento que uno lo mide, justamente está desempleado. O lo que vamos a tener es que en un mercado muy dinámico hay mucho ingreso de nuevos trabajadores, que obviamente al ingresar temporalmente están desocupados. Ahora, lo que esperaríamos es que este valor de desempleo, esta tasa de desempleo, sea muy baja. En términos generales, hablamos de desempleo friccional o pleno empleo. Es decir, cuando en economía ustedes hablan de pleno empleo, no significa que la tasa de desocupación es cero, sino que la tasa de desocupación se reduce a un nivel, en los países más desarrollados, cercano al 2-3%. ¿Sí? Eso es una tasa de desempleo friccional. Obviamente esta tasa de desempleo friccional, que muchos asocian con lo que llamamos tasa de desempleo natural, que sería una tasa de desempleo de largo plazo al que tiende una economía, no solamente depende de factores coyunturales como el nivel de actividad económica, sino también y que se le han empezado a prestar más atención en las últimas décadas, la conformación institucional del mercado de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Las regulaciones del mercado de trabajo, ¿sí? Las características de ese mercado de trabajo en sí mismo, porque eso también influye sobre el nivel de la tasa de desempleo. Entonces, en diferentes países la tasa de desempleo no necesariamente es la misma. Por ejemplo, en Argentina, durante el periodo de las famosas tasas chinas de 2004 a 2008, donde la Argentina crecía a tasas del 8%, el desempleo bajó fuertemente y de hecho de 2008 a 2009, más allá de la crisis internacional, se estabilizó, pero nunca logramos bajar, por ejemplo, de un nivel del 6,5 por ahí en promedio. Con lo cual, nuestra tasa de desempleo friccional termina siendo un 6,5, que no es el 3% o el 2% de los países más desarrollados. ¿Por qué? Porque la configuración institucional de nuestro mercado de trabajo nos da otra tasa, ¿sí? ¿Qué es lo que influye en esa configuración? Bueno, el tema del seguro de desempleo influye, ¿sí? El tema de la indemnización, el tema de, por ejemplo, la capacitación para la reinserción laboral. Todos esos factores, que a lo mejor parecen menores, terminan influyendo. Porque, por ejemplo, muchos sostienen que el 6%, el 7% que presentó Argentina en ese momento, está configurado por un desempleo que llamamos desempleo estructural. ¿Qué es un desempleo estructural? Un desempleo estructural es un desempleo donde el mercado está demandando determinadas características a la mano de obra que no están siendo reflejadas en la oferta, ¿sí? Entonces lo que se produce es un desempleo estructural. ¿Hay puestos de trabajo disponibles? Sí, los hay, son estos. Pero las características que requieren estos puestos laborales no son las que se ofrecen. Por lo tanto, esta gente que ofrece su trabajo sigue siendo desempleada. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, sucede normalmente con los cambios tecnológicos. Hoy por hoy uno de los trabajos más demandados son los programadores, ¿sí? Donde en esos casos se pagan cifras o salarios exorbitantes. ¿Por qué? Porque no hay, ¿sí? De hecho, ni siquiera se llegan a recibir. Muchos empiezan a trabajar estudiando porque no hay. Sin embargo, hay mano de obra disponible, pero no tiene las características que necesitan. Ese es un caso más extraordinario porque estamos hablando de una caracterización o de un tipo de trabajo muy particular. Pero en términos globales, puede producirse un cambio tecnológico que haga que ciertos requisitos sean básicos de la mano de obra y la gente que no se capacitó claramente queda justamente desempleada. Entonces, desempleo friccional, desempleo estructural, desempleo estacional, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, las actividades que tienen cierta estacionalidad en el año, claramente son afectadas por ese tipo de desempleo. Es decir, por ejemplo, los trabajadores migrantes, el caso más paradigmático, donde obviamente son migrantes, ¿por qué? Porque van siguiendo las diferentes cosechas en el año. Entonces,
esa estacionalidad, que es muy clara, que la cuestión de las cosechas, implica que justamente viene la cosecha, una vez que terminó, esa gente está desempleada, por eso empieza a migrar buscando nuevos productos. Pero normalmente tenemos esas cuestiones estacionales. Y después tenemos lo que es el desempleo cíclico, que está asociado a los ciclos económicos, al crecimiento, donde el desempleo baja, y a la recesión, donde el desempleo tiende a subir. Entonces, estos son los tipos más comunes o las caracterizaciones más comunes de lo que es el desempleo. El friccional, asociado a lo que es el pleno empleo, el estructural, el cíclico, el estacional. ¿Sí? ¿Por qué es la Profe, importancia? Sí. un ejemplo de desempleo estacional también puede ser las heladerías, por ejemplo. ¿Las qué? Las heladerías. Las heladerías, sí. Que Sí, por ahí en también. verano contratan más gente y en invierno menos, porque no. Exactamente, exacto. Muchos, por ejemplo, también el tema de las fiestas de fin de año. Uno ve que los negocios a partir de noviembre empiezan a tomar mucha gente para las ventas de fin de año y una vez que terminan toda la fiesta, digamos, que empezó el año nuevo, ahí ya cae un poco la demanda de ese tipo. Es una demanda de empleo estacional. Buscan vendedores, como el caso de las heladerías, exactamente. Ese es un Profe, desempleo estacional. Sí. por ejemplo, una estructural puede ser la noticia que había salido que Toyota, me parece que era, no encontraba empleados con el secundario completo. Exactamente, exactamente. Toyota estaba buscando empleados que no pedía demasiada capacitación, de hecho, sin embargo no encontraba. Entonces, por eso les digo, ese es claramente un desempleo estructural, la falta de siquiera un secundario que es obligatorio, digamos. El cíclico está asociado justamente a el ciclo económico. El ciclo económico sabemos que es crecimiento, auge, recesión, depresión. ¿Sí? Todas las economías crecen en ciclos. Crecemos, llega un punto que empezamos a entrar en una recesión, se reacomodan las variables, vuelve a crecer. Diferentes teorías, que ya en algún momento en la materia vamos a comentar algunas teorías de por qué se producen estos ciclos económicos, pero suceden, todos los vemos. Entonces, el desempleo cíclico es el desempleo que está asociado a la evolución del ciclo económico. Cuando la economía crece, el desempleo baja. Cuando la economía entra en recesión, el desempleo tiende a subir. Entonces, cuando vemos una suba del desempleo, probablemente esté asociado al cíclico, pero dentro del año puede ser estacional. ¿Sí? Y un cambio tecnológico puede mostrar un aumento del desempleo que sea cíclico, estructural, o sea, pueden estar varias categorías inmersas, ¿sí? Porque puede haber un cambio tecnológico, ¿sí? Que haya generado un quiebre en el crecimiento económico, ¿sí? Entonces, el desempleo sube. ¿Por qué? Porque cayó el ciclo. Pero también, ¿qué sucede? Tengo un problema estructural, porque no solamente por caída, sino porque justamente hubo un cambio tecnológico o algún cambio que hizo, que generó un quiebre entre lo que se demanda de perfiles y lo que se ofrece. Y también puede ser que justo sea en algún momento del año que se junte con algún incremento del desempleo estacional. Pueden suceder todo junto y a veces es difícil discernir en algún periodo muy particular cuál es cuál. Por eso se analizan periodos más largos. O sea, yo les mencioné el desempleo estructural, cuando vemos una tasa de desempleo en el mediano y largo plazo, decimos, bueno, acá hay trabajadores que deberían estar trabajando. O sea, la rotación, por más que mantengamos una tasa, la rotación debería ser siempre igual. O sea, alguien consigue trabajo, alguien entra, alguien consigue trabajo, alguien entra. Ahora, cuando vemos que las mismas personas permanecen desocupadas durante largo tiempo, ahí vemos un problema de desempleo estructural, pero la tenemos que ver en el tiempo, no en un momento justo. El desempleo friccional es el desempleo de pleno empleo. Una economía crece, ¿sí? Crece fuertemente, se recupera. Estados Unidos, por ejemplo, cuando hace unos años atrás, cuando venía creciendo fuertemente, el desempleo norteamericano bajaba, pero nunca llegó a cero. Nunca llega a cero la tasa de desocupación, por lo que le comenté antes, porque están permanentemente ingresando nuevos trabajadores, porque los trabajadores que ya están buscando mejores oportunidades, entonces se genera una movilidad, y esa movilidad genera que muchas veces en la medición no sea cero, justamente siempre haya alguien para medir que esté desocupado. Ahora, ese valor debería ser muy bajo. En las economías más dinámicas, más desarrolladas, donde el mercado de trabajo es más
flexible tiende a ser 2%. Ese desempleo friccional, esa tasa de desempleo que muchos asumen como que es una tasa de desempleo natural. Ahora vamos a volver sobre ese concepto. En otras economías donde las restricciones, por ejemplo, Europa tiene una estructura laboral más parecida a la nuestra que Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado muy flexibilizado. Europa no tanto. El peso de los gremios es mucho mayor. Por lo tanto, las tasas de desocupación de Europa, cuando ustedes las ven, Europa crece, las tasas de desocupación friccionales no son tan bajas. Tienden a ser un poco más altas, más similares a las nuestras. Esa sería un poco la idea de desempleo friccional. Volviendo al tema de desempleo natural, lo que les quería decir es que el desempleo friccional, el pleno empleo, está asociado al desempleo natural. ¿Cuál sería el desempleo natural? Es la tasa a la que decanta el desempleo en el largo plazo. Es decir, cuando nosotros decimos cuál es el máximo producto posible, el producto potencial de la economía, es decir, cuando yo utilizo lo más eficientemente posible todos los factores productivos, en particular el trabajo, ¿sí? Ese es el producto potencial de la economía. Eso está asociado a una tasa de desempleo, porque yo estoy usando el factor trabajo, lo debería usar plenamente. Pero cuando yo mida, como les dije, va a haber una tasa de desocupación, porque nunca va a ser cero. Entonces, esa tasa de desocupación es lo que llamamos tasa de desocupación friccional, o tasa de desocupación natural, o en algunas se llama tasa de inflación que no tasa de desempleo que no acelera la inflación. Ese sería el nombre de la tasa esta en algunos modelos. ¿Por qué no acelera la inflación? Bien, acá es donde vamos a empezar a relacionar estos dos conceptos, desempleo e inflación. Para eso les voy a déjenme que abra un archivo. Bien. Para analizar desempleo e inflación, vamos a tomar lo que se conoce como la curva de Phillips. La curva de Phillips muestra esta relación, ¿sí? Donde vamos a medir inflación, que en economía se denomina con la letra pi, la letra griega pi, ese sería el eje vertical, y en el horizontal con U chiquita, o lo que sería la tasa de desempleo. Una U chiquita para denominar que es una tasa de desempleo. ¿Sí? Una tasa de desocupación. Entonces, lo que vemos es que hay una relación inversa entre inflación y tasa de desocupación. ¿Por qué? Y acá está el punto. ¿Por qué la inflación se acelera fuertemente a medida que la desocupación baja? Porque hay un nivel que podemos ubicar más o menos por acá, que sería justamente la tasa de desempleo natural. O tasa de desempleo que no sea la inflación, o tasa de desempleo friccional. ¿Sí? Es decir, la mínima tasa a la que vamos a llegar cuando nuestra economía, con la configuración institucional que tiene, va a crecer al máximo posible. ¿Sí? Esa sería la tasa natural de desempleo. Bien. ¿Para qué nos sirve esto? Porque nosotros vemos que cuando cuando el gobierno intente bajar la desocupación, vamos a hacer un poco más, déjenme que la haga un poco más marcada, ¿sí? Para que lo vean un poco de una forma un poco más marcada, cuando el gobierno intente bajar la desocupación, lo va a hacer con un leve incremento de precios. Ahora, a medida que nos acercamos al desempleo friccional, es decir, cuando la tasa baja hasta casi cero,
¿sí? Cuando nos acercamos a ese nivel de desempleo natural, la tasa de inflación tiende a crecer exponencialmente. ¿Por qué? Porque estamos forzando a la economía a crecer más allá de el límite natural de los factores. ¿Se entiende? Es decir, el límite natural, la tasa de empleo natural está asociada al uso más eficientemente posible de todos los factores productivos. Cuando yo lo esfuerzo un poco más allá de eso, lo que termino generando es incremento de precio. ¿Por qué? Y porque estoy usando lo más eficientemente posible, de acuerdo a la tecnología actual, todos los factores productivos. ¿Puedo producir más allá de eso? No, no puedo. ¿Sí? Profe, ¿cómo O puedo, dijo que está relacionado directamente a qué? La tasa natural de desempleo. ¿cómo? La tasa natural de desempleo dijo que está relacionado directamente con algo, pero no llegué a tomar nota. A ver, ¿qué quise decir? Dame un segundo. Esta se llama curva de Phillips, como para que le quede el nombre. La tasa natural de desempleo está asociada con las características institucionales del mercado. A eso debe haber sido lo que dije, no sé si era justamente eso. La idea cuál es, que la tasa natural de desempleo está asociada a las características del mercado y al uso más eficientemente posible de todos los factores productivos. ¿Sí? Es decir, yo tomo el capital, la tecnología, pongámosle la tierra si quieren también acá en el mismo grupo, y el trabajo, y los uso, dado esos conocimientos tecnológicos que poseo, lo más eficientemente posible. Eso me va a determinar un nivel máximo de producto que yo puedo alcanzar. ¿Sí? ¿Puedo forzar eso un poco más? Puedo forzarlo un poco más allá. ¿Sí? Puedo incrementar un poco más en el corto plazo el producto. Pues pongo horas extra, pongo varias cosas más que me podrían llevar a incrementar un poco más eso. Denme un segundo. Bien. ¿Qué pasó? Esperen que se me... Bien. Les mencionaba entonces que temporalmente podemos, ¿sí?, incrementar la producción un poco en el corto plazo, pero por lo general no podemos incrementarlo mucho más allá, con lo cual, si nosotros forzamos a la economía a crecer durante mucho tiempo, durante un periodo considerable, por encima de sus capacidades, lo que termina repercutiendo es generando inflación. ¿Por qué? Porque yo estoy llegando al límite de la capacidad que tengo para producir bienes, ¿sí? Ahora, para producir más bienes,
necesito incrementar la cantidad de factores. No puedo usar más eficientemente los factores. Puedo manejar esa eficiencia en el corto plazo forzando un poco más, pero ya estoy en el límite, ¿sí? Si yo quiero forzar a contratar más trabajadores, bajando esta tasa de desocupación, ¿qué tengo que hacer? Pagarle más salario. Pero para pagarle más salario, ¿a qué precio tengo que vender los bienes? Más caros. Entonces, esto va produciendo un proceso de aceleración de la inflación. Esto es lo que se conoce como proceso de inflación por demanda, donde la demanda crece tan rápidamente que no da tiempo a la oferta a responder, ¿sí? Es lo que yo les planteaba de cuál es el objetivo de una economía. El objetivo de un gobernante, digamos, ¿cuál sería? Que la economía crezca, porque el crecimiento genera un descenso de la desocupación. Ahora, si el crecimiento es muy rápido, si la demanda va muy rápido y el desempleo baja muy rápido, esto termina generando presiones sobre los precios. Lo que aprendió el resto del mundo es que lo que tenemos que tratar es de hacer qué cosa, no acelerar tanto. O sea, que vaya creciendo, pero a un ritmo que le permita a las inversiones madurar e ir ampliando la capacidad productiva, de forma que la restricción, ¿sí?, que yo les menciono, no opere tan rápidamente. Es decir, yo debería producir a este máximo. La demanda viene creciendo, pero antes de chocar, yo la tengo que ir frenando para darle tiempo a que las inversiones me vayan ampliando el factor capital, me vaya moviendo esto más hacia la derecha. Entonces, la idea ¿cuál sería? Que esto evolucione más o menos parejo. A veces esto va muy rápido, choca con esto y los precios suben. ¿Se entiende? Choca con la limitante de los bienes y los precios suben. Esa es la inflación de demanda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desacelerar la demanda. La idea es justamente, y esto es lo que vamos a ver ahora, en la mayoría de los países, ¿qué hacen? Antes de llegar a este límite, antes de forzar esto, desaceleran. O sea, llegan al pleno empleo, tratan de llegar, sí, pero a una velocidad lenta. ¿Sí? Es decir, llega a un punto crítico, pero voy aterrizando. Es como aterrizar un avión. No tengo que llegar al punto exacto, que es el punto de pleno empleo. Esa sería la idea de todo gobernante. Es decir, en mi país no hay desempleo, estamos en pleno empleo. El desempleo que hay es friccional, es mínimo. Pero para llegar a ese punto, tengo que justamente ir aterrizando esto muy lentamente. Si yo vengo muy rápido, es probable que me pase. Y si me paso, ¿qué genero? Genero una aceleración inflacionaria. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué todo el mundo aprendió que no hay que generar una aceleración inflacionaria? Porque generar una aceleración inflacionaria implica que para bajarla tengo que desandar el camino contrario. Es decir, una vez que yo forcé la creación de nuevos puestos de trabajo porque crecí muy fuertemente, tengo que forzar la eliminación de esos puestos de trabajo. O sea, ¿cómo hago para frenar la inflación de acuerdo a la curva de Phillips? Bajando, o mejor dicho, incrementando el desempleo, es decir, bajando el nivel de actividad. Eso tiene un costo. Por eso muchas veces es más fácil decir, miren, podemos generar 10.000 puestos de trabajo y después que no se generen tantos puestos de trabajo porque fuimos frenando la economía, es decir, generé 10.000 puestos de trabajo y ahora tengo que destruir 8 para poder mantener el nivel de precios. Entonces, para no tener ese problema social, la mayoría de los países lo que hacen es ir regulando. ¿Sí? ¿Se entendió el concepto de esto? Porque esto es las dos formas, o cómo se relacionan las tres variables. Ahora vamos al crecimiento. Pero el crecimiento crece, ¿sí?, y hace que la tasa de desocupación se reduzca. Ahora, si crece muy rápido, la desocupación se reduce y eso se relaciona con la tercera variable, que es inflación. ¿El objetivo del gobernante cuál es? Crecer mucho, bajar la desocupación cercana al pleno empleo, pero que todo esto suceda sin que los precios se aceleren. Ese sería lo que llamamos el equilibrio interno. Sí. Y antes del pleno empleo, la inflación no crece tanto porque todavía hay oferta de trabajo, digamos. Exactamente. Todavía tenés oferta de trabajo, factores que todavía están, en teoría, sin utilizarse plenamente. Entonces, los precios obviamente te van a ir dando una señal de incremento, pero no tan marcado, o sea, no tan disparados. Obviamente, a medida que nos acercamos al pleno empleo, hasta que van madurando las inversiones y todo, notamos cierta presión inflacionaria. Es lo que, por ejemplo, ustedes van a ver que la Reserva Federal, ¿sí?, en las reuniones que tiene, se va
va haciendo un seguimiento justamente de la tasa de desocupación como un indicador clave, de los precios, ¿sí? Y del crecimiento. Esas son las 3 variables que va siguiendo la Reserva Federal. Entonces dice, la economía está creciendo y está generando muchos puestos de trabajo. Ese es uno de los indicadores más claros porque todos tienen expectativas de cuál va a ser la creación y cuando sale el indicador vemos cómo la bolsa muchas veces reacciona de si se pidieron mucho seguro de desempleo o poco seguro de desempleo, significa que están creciendo mucho el empleo. Entonces, en función de eso, la Reserva Federal dice, estamos yendo muy rápido o muy lento. ¿Por qué? Porque miden el crecimiento, la desocupación y cómo reaccionan los precios. Si ve que los precios no reaccionan, podemos seguir creciendo. Ahora, si vemos que los precios van reaccionando, tenemos que ir viendo qué tanto reaccionan. Si reaccionan muy rápido y vemos que la inflación se tendió a acelerar, ponemos un freno. Por ejemplo, ahora, con la pandemia, Estados Unidos prendió todas las luces amarillas. ¿Cuánto fue la inflación de Estados Unidos? Un 4, creo que no llegaba al 4% anual. Y eso ya encendió todas las luces de alerta, ¿por qué? Porque implicaba un punto porcentual más que el año pasado. ¿Sí? Obviamente, ahí la Reserva Federal, todos la miraron y dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a frenar esta inflación? La Reserva Federal ahí es donde tuvo que evaluar, por ejemplo, si la inflación es producto de que la economía está creciendo muy rápido, que hay una recuperación de la pandemia muy rápida, o que hay restricciones en determinados lugares producto de la pandemia. ¿Por qué? Porque como la pandemia implicó flexibilizar actividades a diferentes ritmos, podemos encontrarnos con cuellos de botella en diferentes lugares, ¿sí? Entonces, ese también es una cuestión a tener en cuenta para medir el incremento de los precios. Acá vamos a tener 2 fenómenos y lo vamos a entender mejor cuando veamos inflación en la unidad 7, que es más cerca del final, que es la inflación es producto de cuestiones estructurales, ¿sí? Es decir, de cuellos de botella en la estructura productiva, donde determinadas industrias demandan, por ejemplo, más plásticos para producirse y está limitado por la extracción de petróleo, por algún faltante de petróleo, entonces eso encarece a todo lo que tiene que ver con los plásticos. Puede ser. También puede ser que, como sucede en Argentina, la inflación monetaria, la emisión monetaria genere también inflación. Es posible. En Estados Unidos eso no es tan obvio, no es una cuestión monetaria porque no hay tanta emisión. De hecho, hubo por la pandemia, les diría que más emisión que tuvimos nosotros, y sin embargo la inflación de Estados Unidos, fíjense lo que estamos hablando, un punto porcentual más. Y que la Reserva Federal dijo, es más que nada por restricciones en determinados lugares. Vamos a ver que esto va a ir cediendo a medida que ya la economía estén todos vacunados y las restricciones ya hayan desaparecido, digamos. ¿Quedó más o menos claro esto? Profe, a mí me Sí. quedó una duda. Cuando dijo si puedo forzarlo para incrementarlo, al corto plazo dijo que se podía porque estábamos como al límite, pero a largo plazo es cuando incrementa la inflación. Claro, o sea, si yo quiero, a ver, temporalmente, yo puedo decir, bueno, vengo creciendo muy fuerte, puedo incrementar temporalmente la producción como para que los precios se detengan. Ahora, si la demanda fuerza, ya llega un punto que yo ya no puedo producir más. Si la demanda se acelera y se continúa acelerando, o sea, lo que vemos acá no es que llegamos a este punto del desempleo natural y crecimos un poquito más, no. Esto es señal de que estamos creciendo y nos estamos chocando contra la pared, digamos. Crecemos y no desaceleramos. Entonces la inflación obviamente tiende a eclosionar, tiende a surgir más fuertemente. Podemos, si decimos, miren, llegamos al pleno empleo, a la tasa de desempleo natural, estamos frenando, pero nos pasamos un poco. Bueno, puedo incrementar la producción, los precios subirán un poco, pero lo frenaremos, pero estamos en ese contexto. Ahora, si insistimos, ¿qué le quiero decir con esto? Que muchas veces los gobiernos, sobre todo, por ejemplo, en épocas electorales, tienden ¿a qué? A generar una economía en crecimiento. Fuerzan el crecimiento, hacen que la economía crezca, que el desempleo baje, pero eso es en el corto plazo. Entonces, en el corto plazo no dan tiempo a que se produzcan todas las inversiones, o sea, que maduren, que podamos acondicionar la fábrica, compremos las maquinarias, hayamos armado todo el circuito con los proveedores.
Entonces, si no dan tiempo a que eso madure, lo que termina repercutiendo es que esto termina siendo todo a precio. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere más sillas. Yo puedo producir 1000 sillas. Si demandan 1100 sillas, y puede ser que frenando un poco la demanda, que me digan, no, bueno, puedo estirarme un poco los plazos, puedo producir esas 100 sillas adicionales con determinados plazos. Ahora, si me piden 1100, 1500, 1800, yo ya no puedo. ¿Se entiende? Entonces el limitante es eso, los precios empiezan a subir. Hay 1000 sillas y si todo el mundo quiere una silla, y la silla cuesta más cara. Esa es la realidad. Entonces la idea es ir frenando esa aceleración. Inflación por demanda es esto, justamente el hecho de que la inflación tiende a acelerarse porque se produce un crecimiento acelerado de la economía. O sea, todos los gobiernos lo que fuerzan es a que la economía se acelere cerca de las elecciones para que todo el mundo perciba que está mejor, digamos, un crecimiento, baja el desempleo, estamos todos más contentos. Ahora, esto puede terminar acelerando la inflación si el crecimiento es muy rápido y muy fuerte. Por eso les digo que esto depende mucho de qué tan rápido y qué tan fuerte y qué tan persistente sea eso. ¿Qué hacen muchos gobiernos, por ejemplo? Aceleran, la economía crece, ¿sí? En las elecciones llegan ganando, ¿sí? Porque viene creciendo el desempleo bajo, y apenas pasan las elecciones, ponen el freno de mano y desaceleran esto para no tener efectos inflacionarios. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde operan esas cuestiones. Saben que van a generar inflación, pero bueno, tienen que pasar las elecciones. Entonces pasan, después bajan. A veces algunos no bajan, siguen, bueno, y ahí ya tenemos problemas, pero tenemos la inflación después de las elecciones. Entonces, ese es otro de los problemas que tenemos. Pero la idea que quiero que saquen de acá es la idea de la curva de Phillips, la idea de que la inflación y el desempleo están interrelacionados y de que para bajar uno, aumenta el otro. Y para bajar la inflación, hay que aumentar el desempleo. Y esa es una de las cuestiones más complicadas y el costo más elevado que tiene justamente el proceso de desinflación. ¿Sí? Todo proceso de desinflación se mide en términos de tasa de desempleo. O sea, cuando alguien les dice, no, hay que bajar la tasa de inflación, bien, ¿cuánto es el sacrificio que tengo que hacer en términos de desempleo? ¿Cuánto necesito yo? ¿Y por qué en términos de desempleo? Porque imagínense esto, que es una cuestión que vamos a ver más adelante. Los precios, por lo general, son flexibles al alza, es decir, suben sin ningún problema, pero son rígidos a la baja. Ustedes no van a ver normalmente que los precios bajen. Es muy raro que los precios bajen. Y no estamos hablando de algunos precios, estamos hablando de todos los precios de la economía. Cuando hablamos de inflación, estamos hablando de el promedio general de precios, el nivel general de precios. Entonces, ustedes van a decir, sí, qué sé yo, la indumentaria aumenta, pero cuando viene la liquidación de temporada, baja mucho los precios. Hacen las liquidaciones, entonces es más barata. Sí, bajó un precio. Los vegetales, las frutas también, las estaciones hacen que suban y bajen los precios. Pero en términos generales de la economía es difícil ver que todos los precios de la economía bajen. Entonces, ¿cómo hacemos para que baje ese nivel de precios? Bueno, tengo que convencer a los empresarios de que no van a vender a ese precio más alto. Esa es la única forma de que bajen los precios. ¿Cómo convenzo a un empresario de que no venda, mejor dicho, de que no suba los precios? Diciéndole que si sube los precios no va a vender, no va a tener la misma demanda. Ahora, para convencerlo de eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que frenar fuertemente esa demanda. Ahora, si yo freno la demanda, cuando el empresario lo perciba, ahí tiene que tomar dos decisiones. ¿Qué hace? ¿Baja los precios o echa gente? Esa es la decisión que tiene que tomar el empresario. Profe, Y y es acá una es más decisión. complicado por el tema de, o sea, de indemnización que usted decía al principio y los seguros a los trabajadores y eso. Exactamente. Porque aparte también el empresario dice, bueno, pero a ver, esta caída de la demanda es permanente, es transitoria. Si es permanente, lo echo. ¿Sí? Y mantengo los precios. Si es transitoria, bueno, puede ser entonces que mis precios hayan subido demasiado y no tenga que echar gente. Entonces, bueno, de acuerdo a esa percepción, ¿sí? Es lo que después termina repercutiendo en una economía. Entonces, el proceso de desinflación, muchas veces, la baja de la inflación, ya lo vamos a ir discutiendo a lo largo de la materia,
implica no solamente trabajar sobre las causas, ¿sí? Por ejemplo, la demanda que ha crecido muy fuertemente, sino sobre las expectativas, sobre lo que espera la gente. ¿Se entiende esto? O sea, yo para bajar la inflación no tengo que solamente eliminar las causas o restringir las causas. Tengo que convencerlo a ustedes de que eso es suficiente para que ustedes bajen. O sea, yo tengo que convencer al empresario de que cuando yo limito la demanda es porque lo que quiero es que baje los precios y no que eche gente. ¿Se entiende? Pero para eso lo tengo que convencer. Tengo que trabajar sobre esas expectativas. Cuanto mejor se trabaje sobre esa expectativa, menos costo tiene la baja de la inflación. Ejemplo. Ustedes van a ver muchas veces, sucedió a principios de este año, ¿sí? Donde el gobierno nacional fijó una pauta en el presupuesto con una inflación del 29%. ¿Sí? ¿Qué hizo? Indicó o, digamos, insinuó que las negociaciones paritarias debían ser en torno a ese porcentaje. Un poquito más para recuperar la pandemia, pero no mucho más. Es decir, todas las negociaciones salariales se dieron en torno al 32, 33, son 3, 4 puntos más que el 29%, no cambia mucho. ¿Cuánto esperaría uno que sea la inflación? Podría estar cerca del 29% que planteó el gobierno. ¿Por qué? Porque los incrementos salariales están en torno a eso. O sea, a los empresarios el costo se le aumentó en 30 y pico. Los precios deberían subir más o menos 30 y pico, un poco menos, ¿sí? Si pueden mantener ese margen, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a ser la inflación del año? 30 y pico, 30, 29. Podemos estar dentro de esos márgenes. Punto más, punto menos. Ahora, para eso, yo como Estado tuve que convencer que las expectativas sean esas. Y ahí es donde tengo que trabajar en los dos lados, en las expectativas y en las causas. Si yo no trabajo las causas, terminamos con una inflación del 40 y pico como va a ser este año. Más allá de que yo logré, de hecho, cambiar la expectativa y lograr que los acuerdos salariales se firmen en torno al 30 y pico. Pero ya hay muchos gremios que están pidiendo abrir nuevamente paritarias, renegociar salarios. ¿Por qué? Y porque la inflación acumulada ya, el último índice que vimos, la inflación era del 29 acumulado, con lo cual ya lo que se le dio a los empleados ya se cubrió, digamos, con la inflación. Habría que darle un poco más. Bien, entonces, la idea es trabajar sobre los dos aspectos. Las causas, para que la inflación no se acelere, pero las expectativas, porque eso me retroalimenta justamente el efecto inflacionario. Si yo hubiera logrado controlar las causas y la inflación hubiera estado cerca del 29, y vamos a ver después cuando estudiemos las causas cuáles pueden ser, eso se retroalimenta, porque el año que viene yo fijo una pauta del presupuesto de 23, insinúo que deberían negociarse las paritarias en torno al 22 o al 24 o al 25, pero más o menos ahí, y la inflación va a ir bajando. Si todos creen, y todos deberían creer, porque yo el año pasado dije que iba a ser 29 y terminó siendo 29 o 30 o 28, pero más o menos por ahí. Con lo cual la inflación estuvo dentro de los parámetros que yo fijé. ¿Quién no debería creerme? Nadie, todos me deberían creer. Entonces, cuando yo planteo esto, y esa credibilidad es fundamental para justamente coordinar las expectativas. Entonces, si alguien me fija un presupuesto en 29 y consigue alinear todo en torno al 29, hubiera sido más sencillo, ¿sí? Bajar la inflación. Ahora tenemos un problema de credibilidad de ver cuánto es lo que vamos a plantear para el año que viene. Pero bueno, ese es un poco el tema inflacionario más particular nuestro. Profe, Sí. entonces para bajar la inflación también influye mucho la confianza, digamos, de los empresarios que tienen en el gobierno que le toca. Los empresarios y los agentes. O sea, generalmente para bajar una inflación, siempre tenemos un costo en términos de desempleo. Hay un caso más general donde dice que vos podés tener un costo cero. ¿Cuándo es el costo cero? Cuando vos sentás a los empresarios, a los gremialistas y al Estado, y todos se ponen de acuerdo en una pauta y todos confían entre sí de que van a hacer lo imposible para garantizar esa pauta. Es decir, los gremios dicen, voy a pedir, imagínense que el año que viene los gremios dicen, no, yo voy a pedir un aumento salarial del 15.
Ahora ponerle que le den una pauta, cubren la inflación de este año, y dicen, no, el año que viene yo voy a pedir una pauta del 15. Los gremialistas dicen, perfecto, si vos me pedís el 15, yo mis precios los voy a aumentar el 15. Ningún problema. Y el gobierno dice, miren, yo voy a tratar de arreglar la deuda con el FMI, ajustar las cuentas fiscales, voy a tratar de no emitir o emitir el mínimo indispensable para garantizar que la inflación sea del 15. Si todos estamos de acuerdo y todos confiamos entre nosotros que vamos a hacer eso, la inflación debería ser del 15. ¿Se entiende? Salvo que venga alguna crisis mundial o algo que rompa todo este acuerdo. Pero en principio es un acuerdo que debería, bueno, esa coordinación de expectativas es la que tiene que llevar a cabo el Estado. Por eso, si ustedes, no sé si leyeron o escucharon, pero durante el año pasado se discutía a principios de año la conformación de un consejo económico o un consejo económico social que se planteaba como una alternativa para sentar a gremios, empresarios, ONG si quiere también, y el gobierno para justamente fijar pautas hacia adelante. ¿Por qué? Porque esa coordinación es fundamental para garantizar esa credibilidad y retroalimentar esa confianza. Si yo digo que voy a hacer algo y lo hago, deberíamos estar todos de acuerdo en que lo que yo digo se hace. Soy una persona confiable, soy un organismo confiable, ya sea de las cámaras empresarias, de los gremios o desde el Estado. Y eso ayuda a ganar confianza y a bajar esto de una manera mucho más sencilla. ¿El problema cuál es? El problema es cuando yo no coordino. Cuando yo agarro, por ejemplo, que es una de las críticas que se le hacía a Macri, ¿qué hizo? Aumentó la tasa de interés. ¿Por qué? Porque una tasa de interés más alta frena la demanda. Ya lo vamos a ver con más detalle. Pero la típica es lo mismo que hace la Reserva Federal. Sube la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, ¿qué logra? Que ustedes pongan la plata en plazo fijo y no la gasten tanto, ¿sí? Que los empresarios no inviertan porque el costo del dinero es más caro, entonces ya me baja el consumo, me baja la inversión, ya desaceleré la demanda, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, desacelero la demanda, la inflación debería bajar sola. El problema es cuando yo no coordino. Cuando yo no coordino, la pregunta que se hace el empresario es, para un momento, a mí me vino la lista de precios de mi proveedor con un aumento del 40%. ¿Se supone que yo que tengo que trasladar el 40%? Nada más, porque hasta que yo venda lo que él me dio, cuando yo quiera volver a comprarlo, capaz que me cobra más caro. O sea, ¿se entiende esto? Yo hoy le voy a comprar a mi proveedor 100 latas, de lo que sea, al precio que me fije en la lista. Pero esas latas las voy a vender al cabo de 2 meses. Ahora, cuando yo venda todas las latas y diga, bueno, necesito 100 latas más, ¿cuánto más van a valer? Le tengo que incrementar un precio. ¿Cuánto? ¿10, 5, 3, 50? Si no hay nadie que coordine eso, cada empresario va a poner el precio que considere que va a ser la inflación futura. Y ese es uno de los grandes problemas de no coordinar expectativas. Es decir, a ver, ¿cuánto va a ser la inflación futura? 5, 10, 15, no sé. ¿Hoy cuánto espera la gente que sea la inflación del año que viene? O de este año siquiera. 40, 45, 55. No lo sé, pero nadie está muy de acuerdo en cuál sería. Entonces, si yo no me pongo de acuerdo con todos los empresarios, tengo esa limitante de decir, bueno, yo limito la demanda, elimino la causa o restrinjo las causas, pero no coordino expectativas. Entonces, cada uno fija los precios, que es lo que lo acusan después los empresarios, es decir, el empresario está remarcando de más. Está bien, muchos remarcan de más porque dicen, prefiero, ¿sí? O sea, lo llaman un comportamiento abusivo, que es verdad, es un comportamiento abusivo, pero el punto también es cuál sería lo que tendría que poner. ¿Tendría que trasladar eso nada más o no? No le digo que tienen toda razón, hay algunos que sí han recargado mucho y mal, porque por ejemplo son cosas que se compran rápidamente, con lo cual no habría, o sea, tienen alta rotación, con lo cual no tendría preocupaciones sobre los incrementos. Y hay otros que han remarcado menos de lo necesario, otros remarcaron más, y otros que obviamente sí se fueron, de cualquier rango posible de precios, por las dudas. Pero bueno, ese por las dudas es una clara señal de que nadie sabe cuáles van a ser los precios. ¿Se entiende?
Es lo mismo que les planteaba la vez pasada. El auto en la concesionaria que me quiero llevar, que está ahí, adelante mío, ¿cuánto vale? ¿Vale eso? ¿No vale eso? ¿A cuánto me lo va a vender el proveedor? No lo sé. Cuando ustedes quieren ir a comprar, por ejemplo, quieren ir a comprar ahora un auto, le dicen, no, no tengo ahora auto. Bueno, ¿cuánto vale? No sé cuánto vale. ¿Cómo no sé? No, no sé. Porque cuando me llegue el auto te voy a poder decir cuál es el precio. Porque si no, ¿qué sucedería? Yo te debería, a ver, en cualquier parte del mundo ustedes van y dicen, el auto vale tanto. Si no hay, llegará de la fábrica en algún momento. Pero el auto vale tanto. Ustedes traen la plata, lo pagan, eso debería ir hasta la fábrica debería traer la plata para comprar eso instantáneamente. Bueno, no funciona tan así. Entonces, el precio queda sujeto al momento en que a ustedes le entregan el auto. Eso es un problema de expectativas. No debería suceder eso. Sí. Entonces, las estadísticas un poco que mienten, ¿o no? ¿En qué sentido? En el sentido de los precios. Porque me acuerdo que hablaba en la clase anterior que se hacía tipo como una especie de cuenta. Se van a los supermercados o a las verdulerías y se toman los precios. Porque, por ejemplo, yo viendo los precios, yo de mi ciudad a lo que es en Santa Fe es extremadamente diferente. Me di cuenta en un solo producto, en el dulce de leche, le sacan el 47% más en Santa Fe de lo que sale el mismo dulce de leche en mi ciudad. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ahora, ¿está mal tomado el precio o no está mal tomado el precio? ¿Qué me decís? ¿O que los precios están sobrecargados, digamos? No me acuerdo cómo llamó recién, pero es como que le ponen cualquier precio, o sea, lo ponen muchísimo Bueno, más caro. ese es el problema. Los márgenes van variando y cada uno recarga sobre el precio del producto lo que el empresario considera. ¿Cuánto es lo que necesito? Y yo le cargo un margen para cubrir lo que son lo que llamamos los costos fijos, ¿sí? Es decir, yo tengo que pagar la luz, tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar esto, son dos gastos fijos, que son independientes en principio de la cantidad vendida, pero los tengo que licuar cuanto más vendo. Entonces yo le cargo un margen, pero tampoco sé cuánto vale ese bien o cuánto va a valer ese bien cuando yo tenga que recomprarlo. ¿Por qué? Porque es lo mismo que si ustedes hoy agarran y quieren poner un kiosco, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que ir y surtir ese kiosco. Suponga que tienen un kiosco que vende solamente chocolate. Van y gastan 100.000 pesos en chocolate y lo ponen a la venta. ¿Van a vender los 100.000 pesos de chocolate la primera semana? No. ¿El primer mes? Probablemente tampoco. ¿Cuándo lo van a vender? Y a lo mejor al cabo de 3, 4, 5 meses. Y cuando tengan que ir comprando, el chocolate no va a valer lo mismo. ¿Sí? Porque ese es el problema del proceso inflacionario. Ahora, ¿cuánto va a valer eso? ¿Por qué? Porque cuando ustedes hayan vendido, si ustedes, imagínense que pagaron 100.000, el margen de ustedes es 120.000. O sea que le cargaron un 20%, porque con eso cubrían sus gastos. Cuando terminaron de vender todo, ¿sí? A usted le van a quedar 100.000, porque los 20 ya los gastaron en pagar todos los otros gastos fijos, le van a quedar 100.000. Cuando ustedes vayan a comprar de vuelta el chocolate, ¿van a comprar la misma cantidad de chocolate? No. No, nos va a alcanzar para menos chocolates. Exactamente. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? No le van a cargar el 20%, le van a cargar un poco más. ¿Cuánto es un poco más? Y ahí depende de qué tanto las expectativas de todos estén coordinadas. O sea, de la fábrica de chocolate, que seguramente depende de una cámara, y no depende de mí que soy un kiosco nuevo, ¿sí? No, depende de cómo es todo el proceso productivo. El chocolate seguramente necesita azúcar y necesita, no sé qué decir, leche y cacao, ¿sí? Bueno, la provisión de esos insumos, ¿se va a encarecer o no? ¿Cómo es la provisión? ¿Está asegurada o no? ¿Hay que importarlo o no? Bueno, todo ese proceso, en toda la cadena de valor, si yo no estoy trabajando en que toda la cadena de valor tenga las mismas expectativas, entonces el proveedor viene y me dice, esto vale 100.000 pesos, pero
calcularle que el mes que viene le vamos a estar cargando un 5 y el otro mes un 10 más y el otro mes un 8. Listo. Entonces ustedes más o menos van haciendo las cuentas porque ajustan su expectativa de precio a lo que le dijo el proveedor. Ahora, si el proveedor le vende 100.000 y le dice no tengo ni idea, ustedes con ese ni idea no saben ni lo que pueden cargar. Y van viendo, ¿por qué? Porque ustedes tienen que vender chocolate para poder pagar los costos fijos. Entonces, ahí es donde van viendo, aumento uno, este sale más, entonces a este lo subo más de precio, a este no lo vendo en nada, entonces le voy a tener por una oferta. Y así es como la gente va modificando. Cuando sale mucho el dulce de leche, le ponen más margen. ¿Por qué los alimentos por lo general aumentan más de precio en los procesos inflacionarios? Porque es más fácil convalidar ese precio. Si yo a usted, como le dije la vez pasada, si usted le digo la leche vale 600 pesos, y algunos dejarán de comprar leche, pero hay otros que tienen que comprar leche y pagarán los 600 pesos y dejarán de comprar el dulce de leche. Entonces el dulce de leche no aumentará tanto como la leche. Y ahí es como voy manejando. Entonces le digo, no es tan sencillo el tema inflacionario como decir, elimino la causa. ¿Sí? Necesito que todo el mundo crea que cuando yo elimino la causa, estamos todos convencidos de que lo que yo estoy haciendo es un proceso inflacionario, antiinflacionario, perdón, serio, confiable, que esto va a repercutir. Entonces el que me vendió el chocolate dice, no, esperen, Rolandi está tomando las medidas necesarias, probablemente el mes que viene no sé si tengo que aumentar el 5% del chocolate. Entonces yo ya le aviso a mi y así vamos avisando en toda la cadena productiva. Perfecto. Vamos viendo, sí. Igualmente esta es una de las causas que podemos eliminar, pero después vamos a ver más, así como la generan, que la bajan también. Después vamos a discutir cuáles son las causas. Podemos trabajar sobre las causas en términos de equilibrio de las cuentas fiscales, en términos de desaceleración del crecimiento de la economía, vamos en términos de modificar la estructura productiva, vamos a ver que existen diferentes teorías acerca de cuál es la causa de la inflación. La puja distributiva, por eso también la coordinación de expectativas es central, ¿sí? Vamos a ver que una de las causas, sobre todo la que más se discute en Argentina, es el tema de la puja distributiva. ¿Por qué hay inflación en Argentina? Y porque los asalariados quieren ganar más y después los empresarios quieren ganar más y entonces ahí empiezan las disputas, a ver cuál aumenta y cuál no. Lo que se llama la espiral precio-salario-precio o salario-precio-salario. Es decir, depende de quién inició la ronda. Si fueron los asalariados piden un aumento de sueldo, que después termina generando un aumento de precio, que después termina generando un nuevo pedido de aumento de sueldo porque aumentar los precios. Si fueron los empresarios aumentaron los precios porque quieren ganar más, y eso genera un aumento de salario porque aumentaron los precios, y como aumentó el costo, aumentan los precios. Entonces, se produce eso que después, cuando uno empieza a rodar, ¿cuál fue primero? ¿El huevo o la gallina? No lo sé. Porque yo ya fíjense que yo les dije precio, salario, precio, o salario, precio, salario. Cuando uno empezó y dio muchas vueltas, ya no sabe cuál fue el primero. Lo que sí necesita es pararlo. Y para pararlo, necesita sentar a las partes, empresarios y trabajadores, y decirle, bueno, basta, esto va a ser así. Estas son las expectativas que tienen que tener. ¿Se entiende? Esa es un poco la idea. Bien. Vamos a pasar entonces un poco a lo que es producto, ¿sí? Producto, ustedes saben, ya lo han visto en la introducción de economía, alguno sabe cuál es la definición de producto, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Los bienes y servicios producidos por un país. Son los bienes, exactamente, los bienes y servicios finales producidos por un país o una región, ¿sí? En un periodo de tiempo. Esa es la definición. Entonces, ¿cuáles son las claves de la definición? Vamos a empezar para atrás. Periodo de tiempo. El producto es una variable flujo, ¿sí? ¿Se acuerdan de la variable flujo y la variable stock? El producto, el consumo, la inversión, el gasto público, son variables flujo, se miden a lo largo de un periodo de tiempo, generalmente un año, ¿sí? Las variables de stock se miden en un determinado momento. ¿Cuánta cantidad de dinero hay? El stock de dinero, el stock de deuda.
¿sí? Se miden en un determinado momento, el stock de depósitos de la economía, se mide en un determinado momento. Ya la palabra stock ante la variable les dice que es en un determinado momento. Entonces, en un periodo de tiempo dijimos el producto en una región, que puede ser una región, o sea, tiene que tener unos límites. Región, provincia, país, ¿cómo se llama? Asociación o grupo de países, la Comunidad Económica Europea, el NAFTA, etcétera, etcétera. Bienes y servicios, tenemos que tomar en cuenta los dos, ¿sí? Hay una distinción bastante clara cuando vamos a ver la producción, cuando analizamos el producto, donde hay un sector que son los sectores productores de bienes, agroindustria, minería, construcción, agua y electricidad y pesca. Esos son los sectores productores de bienes, ¿sí? Porque producen bienes. Y después están los sectores productores de servicios, comercio, hoteles y restaurantes, educación, salud, administración pública. Todos esos son sectores productores de servicios. Entonces, bienes y servicios. Finales. La palabra clave en la definición de producto es finales. ¿Qué significa finales? Terminados. ¿Están concluidos? Destinado a la venta. Destinado al consumo puede ser. Listos para el Ni lo uno ni lo otro. No necesariamente son destinados a la venta. Lo que indica final es que no tuvieron en ese periodo ningún procesamiento posterior. Por definición, son finales. ¿Se entiende? Entonces, ¿en qué vamos a incorporar en nuestro producto? Vamos a incorporar los bienes finales, sí, los que ya están terminados y están a la venta, pero los bienes intermedios, ¿sí?, que no tuvieron un proceso posterior, que por definición son bienes finales. Es decir, por ejemplo, el bien final, siempre el mismo ejemplo, el auto. El bien, ahora, la chapa, que durante ese año no le puse a ningún auto, ¿es un bien final? Sí, porque no se lo puse a nada, no lo usé para nada más. ¿Y por qué es importante contabilizar esa chapa? Porque esa chapa no existe en la naturaleza. Esa chapa tiene un valor agregado. Y ese valor agregado fue desde el mineral de hierro hasta el procesamiento para convertirlo en acero, hasta estirarlo y formar esa chapa. Y incluso recortarlo o darle alguna forma. Que después no tuve tiempo de agregarlo. Entonces, si yo contabilizo los autos, voy a dejar afuera todo el valor agregado que le puse el procesamiento de la chapa, que no llegué a incorporar un auto. Así como las tuercas y todo el resto del auto. ¿Se entiende? Entonces, el bien final, entendido como bien final puesto a la venta, es una parte. La otra parte son los bienes que en proceso, que no tienen ninguna adición de valor durante ese periodo adicional. Por lo tanto, también son bienes finales. La harina, el caso del pan, que ustedes han visto en la introducción a la economía, el pan es el bien final. Ahora, la harina que quedó en el panadero también tiene valor agregado, pero no se le estoy poniendo en ninguna hogaza o ningún kilo de pan que esté vendiendo. Entonces también lo tengo que contabilizar, porque tiene valor agregado. Es decir, el producto es la suma del valor agregado por una economía. El valor agregado yo lo puedo contabilizar en cada una de las etapas productivas o lo contabilizo al final. Por eso tomo el bien final, el bien y servicio final. Cuando ya no le hice nada más, por definición es un bien final. No tiene más valor agregado que el que está en ese bien. Entonces dejo de contabilizar todo el valor agregado en cada etapa y lo contabilizo en el bien final. Ahora, si ese bien no está a la venta, porque por ejemplo es la chapa que quedó en la fábrica, también lo tengo que contabilizar. Vamos a ver que eso se contabiliza como variación de existencias, como existencias, ¿sí? Queda dentro de la inversión. ¿Por qué? Porque el año que viene, el periodo siguiente, sí le voy a seguir agregando valor. La tengo que moldear y la tengo que incorporar a un auto. Pero este año tiene un valor que no se lo agregué. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Bien. Entonces, esa es la definición de producto, la suma del valor agregado, ¿sí?, o la suma de los bienes y servicios finales, es decir, que no tienen incorporación adicional de valor en una economía durante un periodo de tiempo. Una vez que entendemos esta definición de producto, tenemos varias formas de medir este producto. Para hacerlo un poco más claro, vamos a tratar de armar el esquemita que es el del flujo circular.
familias y empresas, ¿sí? Tengo el flujo arriba y el flujo abajo. ¿Sí? La forma de medir el producto puede ser de 3 formas distintas, ¿sí? Puede ser a través de los bienes, ¿sí? De las ramas de actividad que a veces llamamos, es decir, medir el producto desde el punto de vista de los bienes que produce cada empresa, que son los bienes que llevan al mercado. En este caso estoy midiendo el producto en desagregado por ejemplo, como les mencioné recién, lo que produjo la industria, lo que produjo el agro, lo que produjo el sector de la construcción, lo que produjo el comercio, lo que produjo el sector financiero, etcétera, etcétera. Entonces ahí estoy midiendo el valor agregado de cada uno de los sectores, los bienes y servicios finales que produjo cada sector, y lo mido como el producto. Como es un flujo circular, esa forma de medición tiene que ser exactamente igual si yo mido desde el punto de vista del gasto, es decir, de quién gastó. Entonces yo tengo desde el punto de vista de los bienes y desde el punto de vista del gasto. Ahí es donde yo mido quién consumió los bienes producidos, los bienes y servicios finales producidos. Entonces ahí tengo consumo, tengo inversión, gasto público, exportaciones e importaciones, ¿sí? Entonces tengo todas estas demandas desde el punto de vista del gasto. Generalmente lo que tendemos a hacer es poner las importaciones, en la contabilidad nacional ponemos, o sea, yo lo que les mencioné es que el producto es igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones, ¿sí? El producto lo denominamos con la Y, ya lo vieron. Profe, ¿cómo dijo el primer punto de vista? Dijo que uno era del gasto y desde el otro desde el producto. De los bienes. Ah, bienes. Otra forma de ver esto es desde este punto de vista, es decir, quién produce y quién consume. Entonces yo acá voy a tener la oferta global y la demanda global. La demanda son los sectores demandantes de bienes. La oferta son los sectores productores de bienes. ¿Sí? Bien, entonces, cuando yo mido desde el punto de vista de la demanda, voy a medir quién consume, quién invierte, o cuánto invierte, cuántos consumió el Estado, consumo público o gasto público, y cuántos fueron en exportaciones. ¿Sí? Esto, obviamente, esta forma de calcular el producto me tiene que cuadrar con la de los bienes. ¿Sí? Pero también sabemos por el flujo circular que las empresas llevan bienes, las familias consumen esos bienes, y abajo las empresas demandan factor productivo y las familias ofrecen esos factores a cambio de un ingreso, de una retribución. Entonces, acá abajo mido el ingreso. ¿Qué significa? Que yo también puedo ver el producto desde el punto de vista de quiénes son los perceptores de este ingreso. El famoso, en algún momento era el famoso 50 y 50. ¿Qué voy a tener acá abajo? Voy a tener que el producto, que a su vez es igual al ingreso, esta igualdad es básica, producto es igual a ingreso. Producto es igual a ingreso, ¿cuándo? Siempre, porque lo que produce la empresa acá a la salida es igual a lo que paga en términos de factores productivos. Recuerda que acá no queda nada, se lo llevan todos los dueños, las familias son los consumidores, pero también los dueños de las empresas. Entonces, acá voy a tener el pago de la retribución a esos factores productivos. Entonces, lo que yo vendí va a ser igual al ingreso. Ese ingreso se distribuye entre lo que llamamos los asalariados, ¿sí? Los que tienen un trabajo dependiente, el Estado, porque se lleva los impuestos, ¿sí? Les cobra impuestos a todos, a la empresa y a los particulares, y lo que llamamos el excedente bruto de explotación, que sería un poco
que ahora se tiende a abrir un poco en lo que es excedente bruto de explotación y el ingreso mixto. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene un ingreso como, por ejemplo, los profesionales independientes. Los profesionales independientes son independientes, con lo cual no dependen, no tienen relación de dependencia de nadie, pero son trabajadores. Entonces, por ahí se les pone como ingreso mixto. Y después queda el excedente bruto de explotación, que sería lo que perciben las empresas, ¿sí? Lo que queda en los empresarios. Esos serían los 3 sectores, o los 4 si quieren, que se llevarían el ingreso. Entonces, el producto yo lo puedo ver desde 3 puntos de vista: de quién lo consume, a los bienes y servicios, quién los produce, o sea, los sectores productivos de los bienes, y quién lo percibe al ingreso de la producción de esos bienes. Los 3 me tienen que dar exactamente lo mismo. Esa es la realidad. Me tiene que dar exactamente lo mismo. Vamos a ver ahora en un rato, cuando veamos de vuelta al INDEC, que es quien calcula las cuentas nacionales, que ahí se calcula de las 3 formas estas, para garantizar justamente que todo cuadre. ¿Dudas hasta acá? ¿Puedes repetir cuáles son las 3 maneras de ver el producto? ¿Quién lo consume? ¿Quién lo consume? ¿Qué sector lo produce? O sea, los bienes que produce cada uno de los sectores, bienes y servicios, agro, industria, etcétera, etcétera. ¿Quién lo consume? Consumo público, consumo privado, inversiones de parte de las empresas, exportaciones o importaciones desde el punto de vista externo o interno, y desde el punto de vista del ingreso. ¿Quién se lleva, ¿sí?, la ganancia, o quién se lleva el ingreso que genera la venta de todos esos bienes producidos? Ahora lo vamos a ver cuando veamos el INDEC. ¿Qué me falta ver? El tema de la forma de medición de estos bienes, de este producto. Nosotros vamos a ver que el PBI, recordemos lo que era PBI, el Producto Bruto Interno. Interno porque se mide dentro de los límites de una economía, de nuestra economía. Bruto porque incluye las depreciaciones. Ahora vamos a avanzar un poco sobre estos conceptos. Yo puedo evaluar el Producto Bruto Interno en términos de lo que es precios de mercado o costo de factores. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre precio de mercado y costo de factores? Uno tenía impuestos indirectos. Exactamente, o sea, a costo de factores es a salida de fábrica. A precio de mercado es puestos en el mercado. Es decir, a la salida de fábrica yo le tengo que sumar, para llevarlo al mercado, los impuestos indirectos y le tengo que restar los subsidios que se hayan pagado para producir esos bienes. Ese es el precio de mercado, ¿sí? Entonces, entre la salida de fábrica y el precio que llega al mercado, le sumo los impuestos indirectos y le resto los subsidios. ¿Sí? Bien. Otra de las formas es el Producto Nacional. Vamos a medirlo en términos de precio de mercado. El Producto Bruto Nacional, ¿se acuerdan qué contabilizaba? ¿Qué diferencia hay entre el Producto Bruto Interno y el Producto Bruto Nacional? El Producto Bruto Nacional no importaba si se producía dentro o fuera del país, pero tenía que ser por residentes nacionales. Exactamente, o sea, lo que estamos midiendo es lo que produjeron los argentinos, tanto sea dentro del país como en el exterior. Entonces, a lo que se produjo dentro de las fronteras de nuestro país, le tenemos que restar las rentas de los residentes en el exterior, es decir, de la gente, de los extranjeros que produjeron dentro de nuestra economía, ¿sí?, las multinacionales, por así decirlo, y le tenemos que sumar las rentas de los residentes nacionales, es decir, las empresas argentinas que están en el exterior, que giran sus ganancias a nuestro país. ¿Sí? Entonces, de esta forma, depuramos al PBI, le sacamos lo que produjeron los extranjeros y le sumamos lo que produjeron los argentinos en el exterior. Por lo tanto, estoy midiendo todo lo que produjeron los residentes nacionales, que es el Producto Bruto Nacional. Vamos a pasar del Producto Bruto, vamos a medir el Producto Interno Neto. O vamos a medir el Producto Nacional Neto, que es más fácil, porque así ya vamos avanzando.
El Producto Nacional Neto es el Producto Bruto Nacional menos las depreciaciones. ¿Qué son las depreciaciones? ¿Se acuerdan qué implicaba lo neto? De contándole el desgaste que tenía, puede ser, no. Exactamente, o sea, a lo largo del periodo, ¿sí? A lo largo del periodo que yo medí el producto, la producción de esos bienes y servicios finales implicó el desgaste de la maquinaria, o sea, yo tengo que reponer maquinaria. Durante el periodo, mi inversión, yo la controlo, o sea, durante el periodo hubo producción de maquinaria. Ahora la pregunta es, si la producción de maquinaria, o sea, si la inversión alcanzó a cubrir lo que se gastó, o fue más, o fue menos. ¿Se entiende? Entonces, el Producto Nacional Neto lo que nos permite ver es si el ritmo de inversión nos permite ir reemplazando y manteniendo el mismo stock de capital, incrementándolo, o se va reduciendo porque la inversión es menos de lo que se va depreciando. ¿Sí? La depreciación es justamente eso. Y la depreciación está asociada con un concepto más físico de la máquina y no tanto contable como pueden ser las amortizaciones. Yo puedo amortizar en los años que yo quiera. La depreciación está asociada al desgaste natural del bien. Por eso, por lo general, es difícil de medir el producto nacional, medir el producto neto. ¿Por qué? Porque yo tendría que tener una idea de cuál es el grado de depreciación de todo y cada uno de los bienes de capital de una economía. Ir depreciándolos. Y a medida que voy invirtiendo y voy generando nuevos bienes de capital, saber cómo se van depreciando. Es muy difícil de medir eso, muy difícil. Por eso hay algunos ejercicios teóricos, pero no hay un cálculo continuo, digamos. Bien, entonces ya vimos Producto Bruto Interno, Producto Nacional Bruto y Producto Nacional Neto. Para llegar a la renta nacional, es decir, al ingreso nacional, dijimos que el producto y el ingreso eran iguales. En términos de contabilidad nacional, el ingreso es la renta nacional y el producto, que es equivalente a la renta nacional, es el Producto Nacional Neto a costo de factores. ¿Qué significa esto? Primero, la renta es nacional, es el ingreso de los residentes argentinos, por lo tanto el producto tiene que ser el Producto Nacional. Tiene que ser acá abajo, a la salida de fábrica, por lo tanto es a costo de factores, porque los bienes producidos son a costo de factores. Y tiene que ser neto, porque tenemos que tomar en cuenta que hay que reponer el capital, ¿sí? Que se fue desgastando durante el periodo de producción de esos bienes. Entonces, ese es el ingreso neto que... ¿Podría repetir que se me cortó? Sí. La renta es nacional, por lo tanto el producto asociado es nacional, es decir, el ingreso que obtienen los residentes. Es a costo de factores porque lo medimos acá afuera, la salida de fábrica. Y es neto porque tenemos que considerar que hay parte de ese ingreso que lo tenemos que utilizar para reemplazar el capital que se fue gastando, porque si no el año que viene vamos a tener menos capital. Entonces, el ingreso que yo puedo recibir es el Producto Nacional Neto a costo de factores. ¿Y cómo llegamos al Producto Neto a costo de factores? Primero partimos del Producto Bruto Interno a precio de mercado y lo llevamos a costo de factores. ¿Sí? Despejamos de esta ecuación. Después de a costo de factores, acá yo puedo reemplazar si quieren, por total es exactamente lo mismo, del Producto Bruto Interno a costo de factores, a partir de esta ecuación, yo obtengo el Producto Nacional. Y acá, obviamente es lo mismo, esto se lo pongo para que sepan que es lo mismo a precio de mercado a costo de factores, las otras dos ecuaciones. Y al PBN a costo de factores le resto las depreciaciones y tengo el Producto Nacional a costo de factores, que sería este. ¿Se entendió? Bien. La renta nacional, sí. Perdón.
¿Por qué en Introducción a la Economía decíamos que la renta nacional era igual al Producto Bruto Nacional a costo de factores en vez de neto? ¿Por qué? Porque justamente como les mencioné, el producto bruto, perdón, el producto neto, o mejor dicho, las depreciaciones no se calculan, son difíciles de calcular. Pero en los ejercicios que nosotros vamos a ver, vamos a tratar de incorporar ese concepto a través de lo que sean, ya sea amortizaciones o no, como para tener una idea más acabada. ¿Sí? Pero en términos generales, cuando veamos los cálculos y ustedes quieran hacer cálculos a partir de las cuentas nacionales argentinas, van a ver que las depreciaciones no están calculadas. Por lo tanto, el uso normal es poner el Producto Bruto Nacional. O el Producto Nacional Bruto. Perdón, el Producto Neto. Perdón, el Producto Bruto Nacional. También, el Producto Bruto Nacional. ¿Por qué? Porque las depreciaciones no las tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque no tenemos forma de calcularlas. Esa es la realidad. De todas maneras, tomamos alguna especie de aproximación porque es lo que vamos a usar en los ejercicios. Lo ideal sería tomar esto. Porque este es el mismo caso, para plantearlo de alguna forma, el caso del taxista. Siempre se los explico de esta manera. El taxista no debería tomar su ingreso como el ingreso limpio, neto, sino que ¿qué debería separar de ese ingreso? El desgaste del vehículo. El desgaste del vehículo. No solamente las reparaciones, sino una idea de que el vehículo se va desgastando, cosa de que cuando el vehículo ya no ande más, ya haya acumulado un monto de plata para poder comprar un auto nuevo. En el caso ideal, digamos. Entonces, esa es la idea de esto. La idea es que la economía argentina, ¿sí?, los residentes nacionales deberían recibir como ingreso, no todo, parte de esa plata debería quedar en la empresa para poder seguir reinvirtiendo. Ese sería, por eso sí, la idea es netear las depreciaciones. Se hace, ¿no?, porque es difícil, pero debería. Esa sería un poco la respuesta de por qué en introducción lo vieron de una forma y ahora lo vemos un poco más avanzado. De todas formas, la renta nacional no es lo que recibe cada persona. Cada persona recibe lo que es la renta personal. Ya lo habrán visto. Esto es la renta nacional menos... ¿Se acuerdan qué se retiene de esta renta nacional? Bonificaciones. Los beneficios no distribuidos. Los beneficios no distribuidos. Puesto de seguridad social era. Las cargas de seguridad social. Sí. ¿Y qué más? Y malas transferencias. Transferencias. Estos son, le faltan los impuestos sobre los beneficios y se le suman las transferencias. ¿Sí? Fíjense que las transferencias, y este es un punto que lo recalco ahora, pero siempre lo termino recalcando en los ejercicios, las transferencias no forman parte de la renta nacional, porque se le agregan a la renta personal. O sea, la renta nacional yo le resto todo esto, pero le sumo las transferencias, con lo cual las transferencias no forman parte de la renta nacional. ¿Sí? Bien, entonces, yo le resto las cargas sociales, que serían la jubilación, que se le retienen del sueldo a cada persona, y lo que las ganancias de las empresas es retenida, ya sea para pagar impuestos o como futuras inversiones, los beneficios no distribuidos. Pero la renta personal tampoco es el total, sino que lo que podemos gastar es lo que llamamos la renta personal disponible, que era, ¿qué cosa? La renta personal menos, ¿se acuerdan? Los impuestos directos. Los impuestos directos, el impuesto a las ganancias, básicamente. Entonces, menos el impuesto a la ganancia, eso es lo que tengo disponible del ingreso que generó la economía. O sea, de todo lo que genera la economía, parte va quedando en el camino, y de eso parte va en impuestos, y eso es recién lo que a mí me queda como ingreso disponible, que es la variable que vamos a usar para ver cuánto consumimos y cuánto ahorramos. Es el ingreso disponible. Todo esto es como que queda en el camino. ¿Sí? Entonces, esto ustedes ya más o menos lo han visto, ¿sí? La forma de medir el producto, la diferente forma de clasificarlo. Nos falta una que es, que también la han visto, es el PBI nominal o a precios corrientes.
y el PBI constante o a precios de un año base, o el producto real, digamos, como también se llama. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre el PBI nominal o a precios corrientes y el PBI constante o a precio de un año base? ¿Puede La ser que inflación. una era como en valor absoluto y la otra en valor relativo? No. Cuando yo mido el PBI nominal o el PBI a precios corrientes, yo lo que tengo que hacer es sumar, es el símbolo de sumatoria, sumar el precio de cada bien por la cantidad de cada bien, donde esto va de 1 a n bienes. Entonces yo digo, fabriqué 10 tuercas por el precio de cada tuerca, más 10 panes, más el precio de cada pan, más 10 sillas por el precio de cada silla, y así sucesivamente voy sumando. Y ese es el precio corriente. ¿Sí? El PBI nominal a precios corrientes, la suma de los bienes y servicios finales al precio de un año, al precio de este año. En el caso del PBI real, lo que yo hago en realidad es tomar los precios de un año base. Es decir, tomo las cantidades producidas este año, pero lo evalúo a los precios de un año base. Es decir, todos los años voy viendo cuál es la cantidad producida, pero los precios son siempre los de un año. ¿Por qué me permite esto? ¿O por qué me sirve el producto, el PBI constante? Porque cuando yo lo mido en términos nominales, cuando mido este, que es el del año 1, y mido este, que es el del año 2, supónganse, ¿qué sucede? Digo, mi producto a precios corrientes creció un 20%. Ese 20%. ¿Cómo? Está afectado por la inflación de los precios. Exactamente, está ajustado por inflación. O sea, el 20% del producto nominal, yo no sé si es porque creció 20% la cantidad de producida de bienes, o porque crecieron 20% los precios, o porque crecieron 10 y 10, o 0 o 5 y 15. Bueno, no sé bien cómo está conformado. Entonces, para eso, ¿qué necesito? Sacar el efecto de los precios. De ahí que tome los de un año base. Entonces, yo, para comparar acá, ¿qué hago? Comparo siempre contra los mismos precios. Por lo tanto, cuando yo mido el PBI real y lo comparo con distintos años, lo que estoy mirando es las cantidades producidas, sacándole el efecto de los precios. Entonces, cuando yo digo que el PBI real del 2020 cayó un 10% respecto al PBI real o a precios de un año base del 2019, lo que estoy diciendo es que ese 10% es 10% menos de cantidades producidas, de bienes y servicios finales producidos. No hay efecto de los precios, cayeron las cantidades producidas. Por eso también las recesiones son complicadas, o sea, producimos menos. Hoy estamos produciendo menos. Este año 2021 la economía está creciendo. Dicen que va a crecer un 6%. Ese 6% real es porque vamos a producir 6% más de bienes y servicios que lo que produjimos en el 2020. ¿Sí? En el nominal, yo no sé si es precios o es cantidades. De ahí que vayamos a lo que yo le comenté cuando vimos los índices de inflación, y hablamos del deflactor del PBI. ¿Se acuerdan? Profe, o el índice, sí. ¿Podría repetir qué significaba la Q ahí en los precios? Cantidades. Cantidades, listo. P por Q, claro, o sea, yo tomo un bien, le dije cantidad de pan por el precio del pan, cantidad de chapa por el precio de chapa, cantidad de sillas por el precio de la silla. El deflactor del PBI, ¿qué es? El PBI nominal sobre el PBI real.
¿sí? El PBI nominal sobre el PBI real implicaría hacer esto. Implicaría hacer esto sobre esto. Fíjense que las cantidades en ambos casos son las mismas. Lo que cambia son los precios. Este es a precio de un año base, este es a precios de este año. Por lo tanto, lo que estoy midiendo en este cociente es cuánto variaron los precios. Es un índice de precios, el deflactor del PBI. Por eso también se lo conoce como índice de precios implícito. Índice de precios implícitos del PBI. Sí, otra forma de medir justamente la inflación, la variación de los precios. ¿Quedó claro esto? ¿Se entiende? Profe, ¿puede repetir lo último? Esto del deflactor del PBI. El deflactor del PBI es el cociente entre el PBI nominal, o a precios corrientes, y el PBI real, o a precios constantes, o a precio de un año base. ¿Sí? Que implicaría básicamente hacer el cociente entre estas dos fórmulas, es decir, la sumatoria de las cantidades producidas de este año por los precios de este año, dividido la sumatoria de las cantidades producidas de este año por los precios de un año base. Como las cantidades son las mismas, lo que queda acá es simplemente un cociente de precios. ¿Sí? P1 sobre P sub 0, es decir, los precios de este año respecto a los precios del año base, puede ser cualquiera. Pero lo que estoy midiendo es una variación de precios. Por eso también se conoce al deflactor del PBI como índice de precios implícito del PBI. ¿Por qué? Porque es un índice de precios, está implícito, hay que hacer el cálculo, ¿sí?, entre el PBI nominal y el PBI real para poder obtener ese índice de precios. Obviamente, este índice de precios no está armado como una canasta, simplemente refleja la canasta de productos nacionales, o sea, de los productos, mejor dicho, de los bienes y servicios que nosotros producimos. ¿Sí? Porque justamente es el producto nacional, es los bienes y servicios que produjo la economía argentina. No hay bienes importados, por ejemplo, acá. ¿Se entiende? Son todos productos nacionales. El cociente me va a dar una inflación. Y tampoco son todos bienes finales, no es un IPC, porque son bienes que no van a encontrar todos en la góndola. Fíjense que acá está, por ejemplo, la producción de la industria, a la salida de la fábrica, no lo que ponen en el comercio, ¿se entiende? Entonces, por lo general, el índice de precios implícito no es igual al IPC ni al mayorista. Por lo general es algo que está en el medio de los dos. ¿Por qué? Porque tiene muchos precios mayoristas, como son los precios del agro, de la industria, y minoristas porque tenemos comercio y todos los servicios que por lo general sí son de venta directa al público. Entonces es un promedio. Profe, ¿y eso lo comparo con el crecimiento, digamos, de porcentaje entre nominales, puede ser? ¿Este índice de precio implícito? Claro, para después saber si creció o no el producto. Sí, obviamente. Yo puedo con este, con el corriente y con este, saber cuánto fue el crecimiento real. O, si sé el crecimiento real y el índice, sé cuánto fue el nominal. Los tres están relacionados, digamos. Necesito dos para calcular el tercero. Con estos dos calculo la variación de precios, o con este y este calculo el corriente, con el real y el índice calculo el corriente, o con el corriente y el índice calculo el real. Están los tres interrelacionados a partir de esta ecuación. Bien, vamos a ver el tema de INDEC. Bien, ¿recuerdan? Acá teníamos, entre los principales indicadores, fíjense, estaban la población, la tasa de desocupación, la inflación. Como las cuentas nacionales se publican trimestralmente, para tener algún seguimiento más cercano, está el índice de producción manufacturero, que nos da una idea de cómo evoluciona la industria, viene creciendo al 10, interanual, y
el estimador mensual de la actividad económica, que sería como un PBI mensualizado, o sea, que se publica todos los meses. El PBI mensualizado arrojó una variación desestacionalizada, como ahí les dice, variación mensual desestacionalizada del 2%, es decir, cayó un 2% respecto al mes anterior. Este es también, creció un 10% respecto al mes anterior. Vamos a ver lo que estuvimos hablando recién. Entramos a cuentas nacionales, ¿sí? Acá vamos a encontrar agregados macroeconómicos, PBI, PIB mejor dicho. Acá tenemos los informes, ¿sí? Informe de avance del nivel de actividad, revisión del producto, estos son otros informes, ingreso nacional y ahorro nacional, formación bruta de capital fijo, sería la inversión, y acá tenemos los cuadros. Vamos a ver. ¿Están viendo esto o no? ¿Están viendo el Excel? No, estamos viendo la Bien. Vamos a poner el Excel entonces. Bien, en el Excel tenemos la oferta y la demanda global, que es lo que les comenté, en valores trimestrales en millones de pesos a precio de 2004. El año base de las cuentas nacionales hoy por hoy es 2004. Esto es un poco bastante viejo, pero se está buscando actualizarlo. Pero bueno, hoy por hoy ese es el año base. Entonces acá tenemos oferta y demanda globales. La oferta global, como les mencioné, era el producto bruto y las importaciones. Y la demanda global es el consumo privado, el consumo público, que sería el gasto público, las exportaciones y la formación bruta de capital fijo, que sería la inversión. ¿Sí? Acá, ¿qué tenemos? Tenemos la variación de existencias. ¿Se acuerdan que yo les dije que había bienes que, si bien no llegaron al consumidor final, ¿sí?, no tenían ninguna agregación posterior de valor agregado, digamos, de transformación posterior. Por lo tanto, lo consideramos un bien final para ese periodo de tiempo. Dijimos que lo contabilizábamos como existencia. Bueno, esa es la famosa variación de existencia. Se contabiliza como una inversión en stock. Es decir, si yo produje 50 bolsas de harina, ¿sí?, y no las convertí en pan, esas 50 bolsas de harina es como una inversión en stock que yo tengo para el año que viene, porque el año que viene las voy a usar para convertir en pan. No llegué a usarla este año, pero sí el año que viene. Entonces es una inversión en existencia o en stock. Objetos valiosos es mínimo, es una apertura nueva como para señalar algunos objetos muy valiosos que pueda llegar a tener un país. No, en nuestro caso no es importante. Y la discrepancia estadística es una cuenta de ajuste, digamos, que nos permite nosotros compatibilizar las diferentes fuentes de información que se usaron para armar esto, que a veces hace que oferta y demanda global no sean iguales, cuando sabemos que deberían ser. Bien, fíjense que por lo general la discrepancia estadística termina siendo 0. En los últimos años, ¿sí?, a medida que la información se va mejorando, va tendiendo a 0. Acá, obviamente, tenemos alguna discrepancia estadística en el año, 3.000 millones, es plata, pero bueno, es lo que se puede hacer. Objetos valiosos, también se contabiliza la variación de existencia, que fue negativa, o sea, se consumieron bienes. Y acá tenemos las importaciones, consumo, privado y público, exportaciones, etcétera, etcétera. Tenemos los trimestres y el total anual. Este es 2019, 20 y 21 tenemos solamente el primer trimestre. En el cuadro 2 vamos a tener exactamente lo mismo, pero ya tenemos las tasas de crecimiento. Entonces vemos que, por ejemplo, en el primer trimestre, el año pasado, por ejemplo, el producto cayó un 9,9. ¿Sí?
Este año, el primer trimestre creció un 2,5. Fíjense que el primer trimestre venía mal, enero, febrero y marzo, piensen que en marzo recién empezó el cierre. El segundo trimestre fue el cierre fuerte de la pandemia, cayó casi un 20% el producto. Cayó mucho el consumo, obviamente la inversión, etcétera, etcétera. La inversión ahora viene recuperándose un 38% en términos reales, pensemos que esto es a precios del 2004. El consumo público y privado viene reduciéndose, las exportaciones crecen levemente y las importaciones crecen más fuertemente. Y el producto crece un 2,5. ¿Sí? Acá lo que vemos es la composición en términos de cómo está compuesto. O sea, 100% es el producto, 26% es las importaciones. La demanda total debería ser igual al 126 este. Vemos que el grueso de la demanda es consumo privado. Hay un 14 de consumo público, 20 de exportaciones y 20 de inversión. ¿Sí? La inversión es relativamente baja para lo que necesitaría un país como Argentina. ¿Qué podemos ver más de este informe? Desde el punto de vista de los bienes. ¿Sí? Ahora ya entramos a medir un poco lo que es el Producto Bruto. Acá vemos los bienes, los sectores productivos. Agricultura, pesca, minas, industria, electricidad y construcción. Entonces son los sectores productores de bienes. Comercio, hotel, estos son todos los sectores productores de servicios. Y acá vemos el producto de cada uno de estos sectores. La suma de bienes y servicios finales de cada uno de estos sectores. Para llegar, este es el valor agregado, para llegar al Producto Bruto, lo que tenemos son justamente el tema de los impuestos indirectos. ¿Sí? Esto es la variación porcentual de cada uno de los sectores. Vemos que, por ejemplo, la industria viene creciendo fuerte, un 11%. La construcción viene creciendo fuerte. El transporte se cae, el comercio levemente. Los hoteles y restaurantes, obviamente el sector más golpeado por la pandemia, todavía sigue cayendo. Esto es formación bruta de capital fijo. La inversión se divide en construcciones, ¿sí? Donde en construcciones incorporamos las residenciales y no residenciales. Otras construcciones, donde acá incluye construcción por cuenta propia, agropecuarias, pozos petroleros, que se puede discriminar, digamos. Y después tenemos maquinaria y equipos de transporte. Esta sería la desagregación de lo que es el volumen de inversión. Nosotros podemos ir a partir de esto viendo la conformación de la inversión, qué tan alto, qué tan baja está, ¿sí? Comparativamente respecto al PBI, medir la tasa de inversión, ver cuánto es de construcciones, cuánto es de maquinaria y equipo, ¿sí? Que sería importante, cuánto es de esto importado y cuánto nacional, para ver dónde hacer foco, etcétera, etcétera. Infraestructura, bien, ahora lo vemos todo a precios corrientes. ¿Sí? Lo mismo, la misma clasificación, pero todo a medida de precios corrientes. Obviamente, si nosotros vemos esto, vemos que el Producto Bruto hoy por hoy en Argentina es de 36 billones de pesos. Porque esto está medido en billones, son 36 millones de millones, que serían 36 billones de pesos. Ese sería el volumen de producto de la economía argentina. Nuevamente, la composición... este es el índice, como bien les mencioné ahí, el índice de precios implícitos, que es básicamente el cociente. Fíjense, este es el año base, el 2004, por eso es igual a 100, es el cociente entre el producto nominal y el producto real. Con lo cual vemos, por ejemplo, que si esto es 100, la variación es de 5.000 veces, hubo una variación de 5.000% de los precios entre el 2004 y el 2021. O sea, en 16, 17 años tenemos una variación de 2.000 y pico % de los precios. Ya conocemos lo que es la historia argentina.
Acá tenemos la variación porcentual de los precios implícitos, ¿sí? Fíjense que los precios, el año pasado crecieron los precios implícitos un 39, casi un 40, y ahora vienen creciendo un 42,9. Siempre 50,9 en el 2019, 42 en el 2018, ¿sí? Tasas bastante elevadas. 26 en 2017, 41 en 2016. Y 26. Fíjense que en los últimos años se aceleró muy fuertemente la tasa de inflación, medida incluso en términos implícitos del PBI. Esto es los porcentajes de composición de demanda y oferta. Acá medimos lo mismo a precios corrientes, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos, desde el punto de vista del gasto, consumo, inversión, exportaciones, y desde el punto de vista de los sectores, industria, agro, etcétera, etcétera, etcétera. Precios implícitos, inversión, y con eso estamos. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos faltaría ver para cerrar esto? Nos faltaría ver el tema del ingreso. Fíjense que en el mismo sector, a ver si es este, en las cuentas nacionales también tenemos acceso a lo que son los ingresos. Bien. Esperen que le comparto esto. Ahí en la misma página van a poder acceder a lo que dice ingreso nacional y van a llegar a este archivo. ¿Sí? Donde ¿qué van a tener? Dice, el consumo nacional privado más el público más la formación, o sea, todos los datos de la demanda menos las importaciones es igual al Producto Interno. ¿Sí? O sea, consumo, inversión, gasto, exportaciones, menos importaciones es igual al producto. Es la igualdad que venimos trabajando. Más las rentas netas de factores del exterior, es decir, las rentas de los extranjeros, perdón, las rentas de los nacionales menos las rentas de los extranjeros, me da el ingreso nacional bruto a precios de mercado. Este era el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto a precios de mercado. Si a esto le agrego las transferencias, consideremos que nosotros habíamos sumado y restado las transferencias en la renta nacional. ¿Se acuerdan la renta nacional? Que tomábamos las transferencias. Bueno, si le sumamos las transferencias corrientes por cobrar y por pagar, que son las transferencias netas del exterior, me quedaría el ingreso nacional bruto disponible. Menos el consumo, esto me da el ahorro bruto. Y ahora después vamos a avanzar en lo que es el modelo de las tres brechas en la próxima clase. Pero hasta acá venimos viendo, ¿sí?, lo mismo que estuvimos comentando hasta ahora. Bueno, esto ya tiene que ver más con el modelo de las tres brechas, lo vamos a ver después. Y lo último que les quería mostrar... Profe, perdón, una pregunta. sí. ¿Por qué ahí quedó igual ahorro? Digamos, ¿es porque sería ahorro igual inversión y sacamos el consumo? ¿O qué? Bueno, exactamente, eso es lo que todavía tenemos que avanzar, que es el modelo de las tres brechas. Cuando veamos eso, va a quedar más claro. Perdón, entonces tenía acá el INDEC. Cuentas nacionales, volvamos un paso más atrás y tenemos generación del ingreso. Cuando vemos generación del ingreso, bajamos este archivo. Y en este archivo van a encontrar el valor agregado bruto, ¿sí? Hablamos de que es la sumatoria del valor, el producto es la sumatoria del valor agregado, por sector de actividad. Entonces acá vemos qué tanto aporta cada sector de actividad, qué tanto ingreso generó cada sector de actividad, qué tanto valor agregado generó. Y después vamos a ver quién se lleva ese valor agregado. Por sector de actividad vemos la remuneración al trabajo asalariado, es lo que se llevaron los asalariados.
El ingreso mixto bruto, que es el que mencionamos que se llevaban los que tienen, que son tanto parte capitalista como parte asalariados. Los impuestos netos de subsidios, que es lo que se lleva el Estado. Y el excedente bruto de explotación, que es lo que se llevan los capitalistas. ¿Sí? Esto también lo podemos ver en términos porcentuales, que por ahí es más fácil y más interesante de ver por sector productivo. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy, los trabajadores asalariados se llevan el 46,1% del ingreso generado por la economía nacional, de los nacionales, ¿sí? Y acá lo que podemos ver es cuánto se lleva cada uno de los asalariados. Por ejemplo, enseñanza pública, más del 100% se llaman los asalariados. ¿Por qué? Porque básicamente la enseñanza son salarios docentes, no hay mucho más que eso. Y muchos están subsidiados, por eso ahora vamos a ver de dónde sale el menos 3 que falta. Estos serían los del ingreso mixto bruto, o ingreso bruto mixto. Se llevan el 16,4% del total del ingreso. Los impuestos netos de subsidios son negativos, es el 2,6%. Vamos a ver que acá, por ejemplo, en educación privada eran menos 3,2%, que ahí es donde está el subsidio que se aporta para pagar esos sueldos. Y el excedente bruto de explotación, que es lo que se llaman los capitalistas, que se llaman el 40,2%. Por lo tanto, podemos ver que los asalariados se llevan un porcentaje mayor del ingreso que los capitalistas, y en el medio están los de ingreso mixto bruto, que depende de dónde los pongamos, podemos considerarlos más capitalistas o más asalariados. ¿Sí? Eso es un poco lo que les quería mostrar, de que lo que vemos de la forma de medir el producto se mide de las 3 formas, porque los 3 aportan datos importantes para poder analizar el producto de una economía, ¿sí? Desde el punto de vista del ingreso, del consumo, de los bienes. ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta? Profe, una pregunta. En lo de los asalariados y los capitalistas, lo que se llevan cada uno, ahí que parecía más de los asalariados, ¿tiene que ver con la cantidad de gente que son? Obviamente. O sea, los asalariados tiene que ver con la cantidad de asalariados y con el sueldo de los asalariados. Tiene que ver con las dos cosas. Los capitalistas tiene que ver con la cantidad de capitalistas y la cantidad de ganancia que se lleva cada capitalista. Más con la cantidad de ganancia en el caso del capitalista que la cantidad de capitalistas, porque son relativamente pocos. Y los asalariados tienen que ver con los dos. Cuanto más asalariado hay, más crece. Ahora, cuanto más crece el nivel en los salarios, en términos reales o en términos relativos a las ganancias, más, o sea, cuanto más participación ganan los asalariados, puede ser porque hay más asalariados, porque puede ser que ganan más cada asalariado. Puede ser las dos. Por eso después, yo no les mostré, pero la última hoja, ¿qué les muestra? La cantidad de puestos de trabajo. Como para que vean, ¿sí?, qué diferencia existe. ¿Cuánto es por puesto de trabajo? ¿Cuál es la variación de los puestos de trabajo? Y cuál es la variación, ¿sí?, del ingreso. Entonces, ¿cuánto se explica por la cantidad de puestos y cuánto se explica por los salarios en sí? Vale, gracias. Bien. Bien. Vamos a cortar acá. El martes que viene nos volvemos a encontrar y terminamos de cerrar esto. Lo que les pido es lean el material. Vamos a tratar, voy a hacer un breve cierre con lo que faltaba y vamos a arrancar con la guía práctica, si les parece. ¿Sí? Así que por favor vayan viendo eso. Profe, le quiero preguntar cómo me puedo organizar con la teoría, porque no, es como que no sé hasta dónde tengo que ir. Está separada por unidad la bibliografía. Claro, yo había comprado el material ahí ¿Vos lo tenés impreso? Ajá, en la fotocopiadora de la Facu, pero no está igual que en el entorno. Bueno, mándenme los que ustedes ven que son diferentes. De todas formas, puede ser que haya algunos apuntes en la unidad 1, sobre todo porque fueron los que primero cargamos en el momento de la pandemia. De última, yo ahora después lo depuro
para dejarlos igual que lo que ustedes tienen en fotocopiadora, lo que ustedes fotocopiaron. Lo que ustedes fotocopiaron, para saber hasta dónde termina la unidad 1, fíjense en el material, en la bibliografía esa que está colgada, porque ahí tienen el número de apunte. Cuando arranca la unidad 2, ahí ya saben dónde cortarían los apuntes. ¿Sí? Perfecto, gracias. Profe, tenemos que mandar imprimirlo, utilizamos lo que está cargado en el entorno, mandamos Sí. todas estas cositas. Exactamente. Utilicen lo que está subido en el entorno. Perfecto. ¿Alguna consulta más? Profe, ¿podría pasar de vuelta la clave del entorno porque no pude asistir a la clase anterior? Verano. Ahí se los anoté para el que no lo vea. La clave es verano. Profe, yo ahí busqué los materiales que creo que no están, son el que dice, bueno, cómo usar un índice de precios, después uno de Mankey, algo así, y los de Latch y Brown. El de Liachi Brown no es necesario. ¿Sí? Porque el de Liachi Brown tiene otro enfoque, por ahí todavía no lo terminamos de plantear bien. El de cómo medir un índice de precios, sí, tómenlo porque es lo que estuvimos viendo en clases. ¿Y el otro que me dijiste cuál era? El de Mankey. Hernán. El principio de la economía, creo que es. Ese no lo encontré. A ver, mándame si lo tenés, porque... A ver, déjame ver que entra el entorno. Es el de Mankiw Gregory, dice sexta edición, capítulo 1 y 2. Ese es el que estaría... A ver, déjame ver. Lo mandé por el Estaría chat, faltando. ¿Esos que están diciendo son que faltan en el entorno o que están en el entorno y no los tienen impresos? Que están en el entorno y que no están en la fotocopia que se sacan las fotocopiadoras de los facos. Ah, perfecto. Bien. Déjenme que revise de vuelta entonces la unidad 1, porque el de Liachi Brown tiene algunas... A ver, déjame ver cuál era. Porque tiene algunas cuestiones más generales, las variables económicas. No está mal el del DH Brown que lo lea. Déjeme que me fije a ver los otros, porque los otros sí están. El del IPC y cómo actualizo. Aunque los años sean anteriores, o sea, los índices que muestran en el de Blanchard del año 1998, 99. El de Blanchard, no, el de cómo actualizo. Sí, el de Blanchard. Claro. Sí, no importa el año. La idea es que ustedes más o menos tomen los conceptos. Esa es la idea. Que ustedes tomen los conceptos. Si ustedes pueden tomar los conceptos, son irrelevantes el año al que hayan sido aplicados. ¿Sí? Sí. Entonces, déjenme que voy a revisar de vuelta esto, a ver si podemos subir. Alguno que faltaba, porque me gustaba uno de Pablo, que estaba interesante que sea subido, y le reformulo la unidad 1, cuanto antes. Denme el fin de semana. Y ahí nos mandás el Excel también. Y les mando, el Excel se lo mando ahora en un rato, no hay problema. ¿Puede ser también el Word de hoy? A ver si no lo cerré. Sí, te lo puedo mandar. Ok, gracias. Bien. Estamos entonces. Nos vemos el martes. Nos vemos, profe. No, profe, gracias. No, profe.